siguiente programa es para todos. ¿Qué tal, televidentes? Un saludo especial para ustedes que a esta hora se conectan con esta emisión de Al Derecho. Este es un espacio de servicio, formación y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria para ustedes, para servir como una guía en cuanto a esos temas relacionados con el derecho que se presentan en nuestra cotidianidad. Hoy estaremos hablando de obligaciones alimentarias y estaremos conversando con el profesional Carlos Alberto Ospina Cardona. Carlos Alberto es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Administrativo y tiene una experiencia cercana a los 15 años en Derecho Notarial. Carlos, un saludo y gracias por acompañarnos en Al Derecho. Sandra, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para los televidentes. Como bien lo habías manifestado, mi nombre es Carlos Alberto Ospina Cardona, abogado de la Universidad de Antioquia. Es un placer estar acá para brindar en este espacio mis conocimientos y poder resolver dudas e igualmente brindar ejemplos con respecto a lo que tiene que ver con las obligaciones alimentarias. Carlos Alberto, en un programa pasado, a finales del año 2021, estuvimos hablando precisamente de esa pensión alimentaria o cuota alimentaria más bien en adultos mayores. Seguramente aquí tocaremos algo de ese tema, pero lo vamos a abordar de una manera más general y es ¿qué es una obligación alimentaria? La obligación alimentaria, como bien lo determina, es aquella que es nacida en la misma ley. ¿Qué quiere decir que es nacida en la misma ley? La ley establece qué es la obligación alimentaria en el artículo 411 del Código Civil, que establece a quiénes se deben los alimentos. Y ese artículo 411 nos establece inicialmente que se le debe al cónyuge, a los descendientes, a los ascendientes, a cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin culpa, a los hijos naturales, su posterioridad a los naturales, a los ascendientes naturales, a los hijos adoptivos, a los padres adoptantes, a los hermanos legítimos, y al que hizo una donación cuantiosa si no hubiera sido rescindida o revocada. Se extiende igualmente también a los compañeros permanentes, como la misma Ley 54 del 90, que establece los derechos y obligaciones para efectos de los compañeros permanentes, también se determina para ellos las obligaciones alimentarias. El creer muchas veces en el común de las personas que se dé alimentos solamente a los hijos, es algo que realmente no es cierto, porque se debe alimentos a aquellas personas cercanas, o sea, familiares, que entren en un estado de indefensión o estrechez económica. Y quiere decir ello que yo le podría pedir alimentos a mi hermano, le podría pedir alimentos, mis padres podrían pedirle alimentos a mi hermano, o sea, a sus hijos, y entonces esa es la creencia. Hay que tener en cuenta para efectos de lo de las obligaciones alimentarias que de dónde nace de fondo la obligación alimentaria, nace de la misma Constitución política que es la norma de normas y que establece el principio de solidaridad. Precisamente, qué pena le interrumpo, Carlos, ahondemos un poquito en este tema y es ¿cuál es el origen de ese derecho de alimentos? Ese origen del derecho de alimentos nace del mismo artículo primero de la Constitución política que, permíteme, te leo, manifiesta: Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y en la solidaridad. Ese principio de solidaridad es donde realmente surge ese derecho de alimentos y está en conexidad con el artículo 44, que es el que establece la familia. Y la familia, pues, lógicamente, es el
núcleo más importante de nuestra sociedad. ¿Cómo? Bueno, ya usted menciona que este tema de obligaciones alimentarias es parte de ese principio de solidaridad. Mencionaba usted cómo se establece en la Constitución, pero en sí, en derecho, ¿cómo se ejerce? ¿Cómo se ejerce? Hay que tener en cuenta, y quiero como llegar desde un ejemplo para que las personas sepan realmente cómo acudir y reclamar ese derecho de alimentos. La misma ley lo establece y por ello es obligatorio ese derecho de alimentos, como lo dice el Código Civil en su artículo 411. Pero las personas, pongo ese ejemplo, dos personas viven, sea como esposos o como compañeros, conciben a un hijo y por X o Y circunstancias se separan de cuerpos y ese hijo queda, por ejemplo, bajo el cuidado y custodia de la madre. Puede que de forma verbal los esposos o los compañeros hayan acordado, sí, tú que eres quien va a quedar con el menor o la menor, te ofrezco de alimentos tanto. Y que se cumplan esas obligaciones, pero también es posible que simplemente se separen de cuerpos, ese menor quede con la madre y el padre, que tiene obligación con ese menor de suministrarle alimentos para él cubrir sus necesidades básicas, no de cumplimiento. Entonces la madre, para realmente poder reclamar esos derechos, tendría que acudir inicialmente, lo podría hacer a Defensoría de Familia o a Comisaría de Familia, para que mediante una audiencia de conciliación, que sería la solicitud que haría esa madre en búsqueda de garantizar los derechos de su hijo menor, procedan a citar audiencia de conciliación en la cual se van a fijar unos alimentos. En esa audiencia como tal se dará un ofrecimiento por ese padre y ya el comisario como tal, si no hay lugar a conciliación, determinará algo que se llama unos alimentos provisionales, que es lo que más deben de tener en cuidado estas madres, sea la madre quien cita o el padre, porque el menor también podría estar con el padre, que ese comisario en esa acta de conciliación fije unos alimentos provisionales, mientras realmente mediante un proceso judicial, que lo sería de regulación de cota de alimentos, ya el juez definitivamente determine unos alimentos. Esa sería una de las vías. La otra vía como tal puede ser que los padres de mutuo acuerdo en un acta determinen cuáles van a ser los alimentos y desde ahí es que surgen. Entonces, este ejemplo lo pongo porque una madre no le reclama los alimentos al padre que se dejaron hace 6 o 7 años y el niño sigue siendo aún menor de edad y la madre cree que puede simplemente acudir ante el juez a reclamar esos alimentos que el padre no suministró durante esos años anteriores. No, debe existir el acta para ella poder acudir. Entonces, por eso inicialmente debe proceder o ante la comisaría de defensoría o acudiría directamente ante el proceso judicial, pero para ello tiene que agotar también la conciliación. O sea que en ese ejemplo que usted menciona, pasados 6 años, no existe acta, no hubo conciliación, pero ella quiere como reclamar lo que ha costado de alguna manera la manutención de su hijo, ¿no lo puede hacer? No, porque el mismo artículo 421 del Código Civil establece lo siguiente: los alimentos se deben desde la primera demanda y se pagarán por mesadas anticipadas. No se podrá pedir la restitución de aquella parte de las anticipaciones que el alimentario no hubo devengado por haber fallecido. Entonces, este artículo es muy claro en determinar desde qué momento se debe. Entonces sería desde el momento en que existe el acta donde las partes estuvieron en una audiencia de conciliación ante el comisario de defensoría y desde ahí surgen hacia adelante, de ahí hacia adelante. O la sentencia del juez que fijó esos alimentos por sentencia. Pero hacia atrás no. Exacto. ¿Cómo se fija justamente esa cuota? No sé, el padre, volviendo al ejemplo que usted mencionaba, dice más o menos cuánto puede dar, o es el juez el que la fija. ¿Cómo se da esto? Sandra, hay que tener unos criterios muy claros para efectos de determinar y fijar esa cuota de alimentos, sea en un menor, sea en un adulto, porque también, como lo mencionabas anteriormente, también el adulto mayor puede pedir alimentos. Lo determinan primero las necesidades de ese menor o de ese adulto mayor. ¿Cuáles necesidades? Vivienda,
alimentación, medicamentos que quizás no cubre la EPS y otros que tenga el menor. Por ejemplo, si el menor está en escuela de música, si el menor está en patinaje, está en otras actividades extracurriculares. Entonces, ¿qué tendría que hacer esa madre o ese padre alimentante? Hacer el ejercicio de cuántos son todos esos gastos del menor. Entonces, supongamos que los gastos de ese menor suman 700.000 pesos y el menor está con la madre. Si ambos trabajan, quiere decir que el 50% de esos alimentos los debe cubrir esa madre y el otro 50% el padre. Pero también hay que tener en cuenta la capacidad del alimentante. En el ejemplo que ponemos, el alimentante sería el padre, y es posible que el padre devengue un salario de 5 millones de pesos, pero no quiere decir que le tiene que entregar 2,5 millones a su hijo. No, eso depende de las necesidades del menor. Carlos, usted mencionaba al inicio de nuestra conversación esas personas, digamos, que de alguna manera tienen derecho a esas obligaciones alimentarias. Retomemos el asunto más detalladamente, explicando y brindándoles ejemplos a nuestros televidentes para que comprendan más este tema de obligaciones alimentarias. ¿Quiénes tienen derecho? Tienen derecho. Artículo 411 del Código Civil, como lo establecíamos. El cónyuge. El cónyuge, para efectos del ejemplo, sería lo siguiente. El que trabaja en ese hogar de esposos o de compañeros, en el supuesto, digamos que lo es el esposo o el compañero permanente, y se da una separación, sea de cuerpos por decisión de ambos, y esa compañera no tiene ningún oficio, no es profesional y está en estado de indefensión para efectos de cubrir sus necesidades. Entonces ese cónyuge puede acudir a pedir alimentos a su cónyuge o a su compañero. En un proceso judicial, si se logra determinar en ese proceso de divorcio o de separación o terminación de unión marital de hecho que el culpable es el cónyuge, ese cónyuge culpable está obligado por ley, y el juez lo va a determinar así, a cubrir alimentos a favor de ese cónyuge o compañero. El culpable, hablamos del que incurrió en la causal de divorcio. El que incurrió en la causal de divorcio, que se pruebe durante el proceso y que el juez en su fallo determine si el culpable de este rompimiento, de esa ruptura de la unión marital de hecho o de ese matrimonio, lo condenan en alimentos como tal. En este caso, ¿cómo se demuestra ese tema de estrechez económica o de indefensión para yo recibir esa cuota alimentaria por parte de mi cónyuge? En materia probatoria hay varias formas de determinar eso. Puede ser mediante prueba testimonial, testigos que declaren el conocimiento que tienen de que esa persona realmente no está en capacidad. Prueba documental lo puede también determinar el CISBEN, que es el que determina en qué nivel socioeconómico está una persona, y otro tipo de pruebas. Hay otro tema que me causa mucha curiosidad con esto del divorcio y de este tema de cuota alimentaria entre parejas, y es, usted mencionaba ahorita, esa cuota inicia a partir de que existe una demanda o de que se inicia ese proceso. ¿La cuota es de por vida o cómo se establece el periodo para este, digamos, auxilio o esta entrega de este beneficio económico? Me lo dice Sandra, para el cónyuge o compañero. Ajá, exactamente. Si se da esa sentencia, sería de por vida, pero hasta que la otra parte, o sea, el cónyuge que está obligado a dar los alimentos, a futuro demuestre que ya esa persona ya no está en las mismas condiciones económicas, porque posiblemente pudo haber adquirido una herencia o pudo, lógicamente, haber tenido algún tipo de suerte económica y haber mejorado su estabilidad y tener más ingresos. Entonces él iniciaría un proceso judicial que sería ante la jurisdicción de familia para que lo eximan de esa cuota. Carlos, vamos a hacer una pausa en nuestra conversación, vamos a ir a mensajes institucionales y ya regresamos con nuestro tema del día, que son obligaciones alimentarias.
las ganas o te pasaste a bocanas. Me sacaste lo diabla, yo ya no soy tu dama. Aupan, la televisión de los andinos. Televidentes, continuamos aquí en Al Derecho. El día de hoy estamos conversando con el profesional Carlos Alberto Osorio Cardona acerca de obligaciones alimentarias. Saludamos igualmente a las personas que se acaban de conectar con nosotros y vamos a retomar, Carlos, algunos aspectos precisamente para quienes se acaban de conectar. ¿Qué son las obligaciones alimentarias en Colombia? Las obligaciones alimentarias en Colombia lo son la posibilidad que tienen esas personas de reclamar los alimentos cuando están en estado de estrechez o indefensión económica, que no tienen con qué cubrir sus necesidades básicas. ¿Dónde se encuentran los fundamentos de la obligación alimentaria en la Constitución Política? En la Constitución Política lo están en el artículo 1, bajo el principio de solidaridad, como lo habíamos mencionado anteriormente. Bajo el artículo 44, donde nos habla de la familia, que es lo importante y el núcleo esencial de nuestra sociedad. También lo están para los adultos mayores en el artículo 46 de la Constitución Política, que establece el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y proveerán su integración a la vida activa y a la comunitaria. Entonces, para los adultos lo estarían en la misma ley, artículo 411 del Código Civil, en la Constitución Política, como lo acaba de mencionar, en el artículo 46, y para lo que se refiere a los niños, niñas y adolescentes, lo estaría en la ley especial, que es el Código de Infancia y Adolescencia, la ley 1098 del 2006. Retomemos un aspecto, Carlos, y es que veníamos mencionando, y usted lo dijo en los primeros minutos de nuestro espacio, que no solo los niños tienen derecho a esa cuota alimentaria o a obtener esa obligación alimentaria por parte de otra persona. Hablábamos que el cónyuge también tiene derecho. ¿Qué otras personas dentro de ese núcleo familiar tienen derecho a una obligación alimentaria? También lo tienen, aparte del cónyuge, como lo mencionábamos en el artículo 411, los descendientes, o sea, los hijos, los ascendientes, los padres, y los padres también adoptantes. Hablemos o ahondemos un poquito en este tema de los padres. Como lo mencioné al principio, ya lo habíamos abordado en otro tema, pero me parece un aspecto muy importante y que las personas desconocemos totalmente, y es cómo funciona ese aspecto de cuota alimentaria para los mayores de edad. Partamos de un ejemplo. Un padre puede tener, en un supuesto de hecho, 2 hijos, pongámoslo con ambos padres, 2 hijos, y un solo bien inmueble, y dona ese bien inmueble a sus hijos. Y queda sin realmente bienes para su propia subsistencia. Puede acudir ante comisaría de familia a pedir alimentos a favor de su hijo. De la misma forma que nuestros padres lucharon para ayudar con nuestro crecimiento y demás, en el medio se da mucho que esos padres los abandonan, los abandonan y no buscan mejorarles esa calidad de vida en esos últimos años, y se da mucho que lo que hacen es quizás los llevan a un asilo o simplemente los dejan solos y se olvidan de que ellos deben de alimentarse, de que deben de proveerle de salud, de medicamentos, y entonces esos padres tienen esa posibilidad de acudir también a pedir alimentos a sus hijos, que económicamente pueden estar lógicamente mejor que ellos. Carlos, dentro de este tema de obligaciones alimentarias y dentro de la ley, ¿hay alguna clasificación sobre este tema? ¿Clasificación a qué te refieres? En cuanto a las obligaciones alimentarias, ¿cómo se dividen, cómo se clasifica según la norma? Sí, se clasifican en alimentos congruos y necesarios. Congruos es los que mantienen el estado, la calidad de vida que una persona traía en la misma forma. Y necesarios son los que necesita la persona para vivir. Alimentos. ¿Y cómo determinar cuál obligación
conceder. Conceder, Cuando hay una demanda por este tema, supongamos en la tercera edad, hay unos adultos que, o bueno, con los niños que usted mencionaba, más fácil, que van al fútbol, que van a patinaje, que van a esto, ¿cómo determinar que realmente el padre puede proveer todo eso o solamente lo necesario? ya en el ejemplo que poníamos, la madre que es quien acude a buscar que el padre suministre alimentos a sus hijos, o sea, el adulto mayor que también su hijo también le suministre alimentos, es carga de la prueba de ese solicitante demostrar que esa persona tiene capacidad para cubrir esos alimentos. Entonces, lo demostraría aportando una certificación de que esa persona labora o que esa persona tiene bienes. Entonces aportaría certificados de libertad para probar que esa persona tiene bienes y que esos bienes generan, sean frutos civiles o naturales. Frutos civiles son los arrendamientos naturales, los que da una finca de frutos como tal, ¿cierto? Entonces es la carga de la prueba de quien solicita demostrar que él sí tiene capacidad. En ese sentido, para la regulación y determinación de esa cuantía, ¿qué aspectos dentro de los que usted mencionó se tienen en cuenta? Ya el juez tomará en cuenta cuáles son las necesidades del menor y cuál es la capacidad del alimentante. Y si ambos padres del menor laboran, para determinar que ambos tienen que suministrar en igual proporción lo que necesita ese menor para sobrevivir. Quiero hacer como un paréntesis en cuanto a esto, hablando de los menores, Sandra, de lo que volvíamos a hablar, que muchas madres se separan de cuerpos y se quedan con los hijos y no requieren a ese padre para que le suministre alimentos a ese hijo y luchan para pagarles vivienda, alimentación solo ellas solas, y creen que los años que van pasando se acumulan para después poderle cobrar a ese padre esos alimentos que no han suministrado. No, deben, desde el mismo momento en que él no está suministrando los alimentos, requerirlo en comisaría o en defensoría para pedir alimentos de los hijos. Es que los alimentos no son de esa madre, son de ese menor que los necesita para su crecimiento y establecimiento. Hay un aspecto que he escuchado de muchas madres, y no sé desde su experiencia dentro de este tema de obligaciones alimentarias, y es que las madres muchas veces dicen, no, yo no necesito nada de ese otro, yo puedo sola con mi niño. ¿Qué recomendarles? Porque realmente existe una responsabilidad de parte y parte. Recomendarles que acudan ante la comisaría a pedir que se le fijen alimentos a favor de ese menor, porque es que realmente ambos tienen la obligación de ley y ningún padre se puede sustraer de esos alimentos, ningún padre puede acudir ante la jurisdicción o en un proceso como tal a decir, no, yo le voy a dar 10 millones a la mamá de mi menor y ya no le volveré a dar alimentos. No, esa obligación subsistirá hasta que ese menor sea adulto, que cumpla los 18, y a partir de los 18 hasta los 25, si sigue estudiando aún, tiene esa obligación de generar alimentos. Entonces yo les recomiendo que acudan ante estas autoridades, sea comisario, sea defensoría, o si es ante el juez o ante un centro de conciliación a pedir alimentos para sus hijos, porque en realidad no los están, en una comisaría no los están demandando, los están requiriendo, por favor, suministre alimentos a nuestro hijo, ni siquiera a mi hijo, sino a nuestro hijo, porque es de ambos. Y lo que referías ahorita, Sandra, para efectos de los adultos sí lo determina la ley, que es el Código Civil, y para efectos de los menores es la ley especial, que es la 1098. Hay un tema que es importante que resaltemos y es esa duración de esa cuota alimentaria. En el ejemplo del cónyuge hablábamos que es o de por vida o hasta que se demuestre que esa persona ya tiene capacidad de subsistir por sí misma. Con los menores, con los adultos mayores, ¿cómo funciona? ¿Hasta dónde iría ¿Cuándo cesa esa cuota alimentaria? La obligación? Hasta que quien está suministrando los alimentos acuda sea ante un centro de conciliación o ante el proceso a pedir que se disminuya esa cuota alimentaria porque quizás las obligaciones o las necesidades disminuyeron, o a que se exima de esa obligación porque ya o el menor cumplió los 18 y no siguió estudiando, o el adulto mayor ya tiene capacidad por X o Y razón de suministrarse a sí mismo los alimentos. En ese tema del menor,
cumplió los 18 años, sabemos que estudiar es costoso, la universidad implica unos gastos adicionales. ¿Esa cuota alimentaria en esa transición se modifica? Sí, porque ya las necesidades van a ser diferentes y hay que tener en cuenta, hasta que cumple los 18, antes de cumplir los 18, quien acude a solicitar esos alimentos para sus hijos, lo es la representante legal, o sea, lo sería la mamá o el papá, que tengan a ese menor bajo su cuidado o custodia. Pero si el menor ya cumplió los 18, o sea, ya es mayor y siguió estudiando y requiere esos alimentos, es ya él quien debe acudir a pedirlo, ya no es la mamá porque él ya está emancipado y ya tiene toda su capacidad para acudir a pedir los alimentos como adulto. Carlos, partiendo del tema de que las personas que reciben la cuota alimentaria es porque están en un estado de indefensión o de estrechez económica, si el que provee esa cuota alimentaria fallece y la persona que la recibe queda a la deriva, ¿qué hacer ahí? Acude ante los padres de ese fallecido, ante los familiares de ese fallecido también a pedirles alimentos, se extiende también hasta allá. Carlos, pongamos otro ejemplo y es partiendo del tema de que hubo conciliación, de que existe un acta de conciliación o una sentencia sobre esa cuota alimentaria, pero la persona encargada de proveerla nunca cumplió. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Se acudiría ante la jurisdicción civil a iniciar un proceso que se llama un ejecutivo de alimentos. Ejecutivo de alimentos en el cual la petición como tal sería que se paguen esos alimentos que se causaron en el tiempo, inclusive sería el valor de cada cuota alimentaria más los intereses que se hayan generado en el tiempo. Efectivamente deben acudir a hacer ese proceso y para que el proceso sea efectivo, lo primero que debe hacer antes de iniciar el proceso la madre que está pidiendo esos alimentos es buscar qué capacidad tiene el papá. Me explico, el papá o la mamá que es la que tiene que suministrar, si tiene bienes o si trabaja, para entrar con algo que la ley llama una medida cautelar previa. Medida cautelar previa es entraría embargándose a un bien que está a nombre de ese padre o madre alimentante o a nombre de ese hijo si el adulto es el que está pidiendo los alimentos y tiene el acta, o embargar el salario de esa persona que la ley permite embargar la quinta parte de lo que excede el salario mínimo para hacer más efectivo el cobro. Hay un tema y es que en este asunto de alimentos, pues las madres muchas veces están mesa a mesa y como digamos encima, como decimos popularmente, para que se reciba esa cuota. Pero si pasan 2, 3 años, 5, el niño llegó a los 18 y nunca hubo cuota, pero existe esa acta, ¿se procede igual? Usted mencionaba un tema de intereses, ¿cómo se hace? Se procede igual, Sandra, y los alimentos, la misma ley y la jurisprudencia han establecido que son imprescriptibles. Quiere decir que se pueden cobrar en cualquier momento, así el hijo ya no es menor, sino es adulto. En cualquier momento lo puede hacer. ¿Se puede ir a la cárcel por no cumplir con la cuota alimentaria? Por el no pago, sí. Lo que pasa es que cuando van a solicitar esos alimentos, a cobrarlos como tal y el padre o la madre o el hijo o el familiar que no los ha suministrado y existe el acta, la sentencia, no los paga, esa persona tiene dos vías, la vía civil o la vía penal. La vía civil sería, como te explicaba en el proceso ejecutivo de alimentos, para cobrarla y entrar con medida cautelar. O la vía penal, hacer la denuncia. Y esta sí realmente llevaría a la persona a que le inicien un proceso penal y que quizás acuda a tener que pagar ese delito que lo estipula el Código Penal colombiano y que puede ser intramural, o sea, en la cárcel. Carlos, vamos finalizando nuestro espacio y quiero como último momento que usted desde su experiencia, este tema de obligaciones alimentarias, cuotas alimentarias, supongo que es el pan de cada día de ustedes que ejercen en este campo, ¿qué recomendaciones darles a esas personas en cuanto a estos procesos de cuota alimentaria? Recordemos que son niños, cónyuges, adultos mayores los que tienen derecho, los que pueden reclamar esa cuota alimentaria. ¿Qué recomendaciones darles? Mi primera recomendación, que acudan ante las autoridades a pedir los alimentos, sea ante comisaría, sea ante defensoría, sea la solicitud ante un centro de conciliación para que se fijen y acudir a la vía judicial. Y no dejar que pase el tiempo porque después no lo van a poder cobrar. Por ejemplo,
Puede pasar que se separaron y tienen un hijo, una pareja, sean esposos o cónyuges, y se separaron y ella dejó pasar 5 años y nunca cobró alimentos. Inclusive le está transgrediendo los derechos a ese menor, porque está dejando pedir los alimentos para su hijo, para su crecimiento. Entonces, esa madre que ha dejado de hacerlo, también entonces está incurriendo en una falta frente a su hijo. Y para finalizar, recordemos ese tema del que hablábamos al inicio, ese principio de solidaridad. Ese principio de solidaridad tienen que tenerlo claro todas las personas, porque creen que simplemente porque se separan del papá o la mamá, se fueron a trabajar a Medellín, los papás se quedaron, por ejemplo, en Jardín, en Andes, y ya cada uno se estableció como profesional y se olvidan de los padres. Y existe esa obligación de solidaridad con cualquier, sea el padre, cualquier descendiente, ascendiente, el cónyuge. Entonces es importante determinar que la solidaridad implica que no podemos abandonar a esa persona y hay que suministrarlo y ayudarlo en el momento que lo requiera. Y más allá de ser una obligación, considero que es un deber moral también, porque a fin de cuentas hacen parte o hicieron parte en algún momento de nuestro núcleo familiar. Carlos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. A usted, Sandra, y a los televidentes. A ustedes, televidentes, también muchas gracias por conectarse cada 8 días con este espacio de servicio, formación y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria. Los esperamos en una próxima emisión con otro tema de interés. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.